Martes 27 de febrero, recta final ya de este mes de febrero, y es una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero pedir disculpas a muchos que tuve problemas con el móvil, ¿verdad? Y eso me impidió enviarles el evangelio en estos días, pero gracias a Dios pues ya resolvimos el problema, así que si de repente hay alguien pues que aún no le ha llegado, pues si me envía sus datos, qué bueno, para poder agregarlo y enviárselo. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas, que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos en esta segunda semana de Cuaresma, leyendo esos textos que son claves para entender lo que será la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este capítulo 23 de San Mateo es decisivo en este tema, ya que, de acuerdo a este capítulo, es aquí donde con este discurso que el Señor da, los fariseos deciden matar a Jesús. Ahora, debo recordarle que este discurso, que obviamente es todo el capítulo 23, ¿verdad? Hoy hemos leído solo los primeros 12 versículos. El Señor lo dijo estando en el templo, mientras se encuentra en Jerusalén, para lo que será la última semana de su vida, ¿verdad? Y en lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Es importante cómo el Señor Jesús llega el día domingo, entra a la ciudad, ¿verdad? En lo que nosotros conocemos como el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, y es ahí donde comienza ya la confrontación, pues todos los acompañantes le dan títulos mesiánicos, ¿verdad? Cuando mencionaban el Salmo 68, que decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Salen los fariseos y le dicen: maestro, calla a tus servidores, diles que no te digan así. Pero Jesús les va a decir: si estos callan, las piedras van a hablar. Pero ahí se da entonces ya esa confrontación, la cual el día lunes santo sería para nosotros, el Señor le agrega como más leña al fuego cuando regresa a Jerusalén, porque esa noche ha dormido en Betania, regresa a Jerusalén, y en esa ocasión es cuando llega y purifica el templo. De acuerdo a los evangelios sinópticos, es ahí donde llega el Señor Jesús, y al ver todo lo que se hacía en aquel templo, dice la palabra que une unas cuerdas y comienza a echar fuera a los comerciantes, comienza a voltear las mesas de los cambistas, etcétera. Y eso, insisto, le echa más leña al fuego
a lo que provoca que los fariseos se le acerquen y le digan: ¿con qué autoridad haces eso? Eso va a provocar obviamente una confrontación ahora ante los fariseos y Jesús, lo cual pues llamará la atención a la población, ¿verdad?, al pueblo que está presente. Y es ahí donde el Señor Jesús va a dar un par de enseñanzas, pero en esas enseñanzas es ahí donde incluye este capítulo 23. Y es acá donde veamos cómo el Señor Jesús le dijo a la multitud y obviamente a sus discípulos que le acompañaban. Les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Ahora, debo recordarle que los fariseos eran un grupo político religioso que se caracterizaban por las exigencias del cumplimiento de la ley de Dios. Ellos tenían el control de la enseñanza en las sinagogas y se disputaban juntamente con los saduceos el control del templo. Ahora, no todo era malo con ellos, pues a los fariseos es que se debe que Israel, ahora en el Nuevo Testamento, ya no sea idólatra. Fíjese que este tema es bien interesante, porque cuando nosotros comparamos el Israel del Antiguo Testamento, que adoraba a otros dioses, ¿verdad?, que caía en esa idolatría, y comparamos ahora con el Nuevo Testamento, vemos que hay cambios. Y uno de los cambios es, obviamente, ahora el monoteísmo de Israel. O sea, Israel ya no es politeísta, que tiene muchos dioses. Ahora es fiel a Dios. Eso se logró, bueno, o más bien lo lograron los fariseos en un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario, que es el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Es un tema largo de incluir acá en este audio muy corto, que creo que en otra ocasión podríamos explicarlo, pero es a los fariseos que se les debe, o se les debe a ellos esa acción, ¿verdad? Ellos lo lograron. Ahora, los escribas, por su lado, ellos eran los encargados de hacer las copias de las escrituras, y se les consideraba conocedores, ¿verdad?, muy doctos en lo que era Sagrada Escritura. Ellos tenían mucho poder porque ellos de hecho eran los aliados con los fariseos para poder manejar la enseñanza. Obviamente lo que se enseñaba en las sinagogas, lo que ellos pues querían tener el control del templo, insisto, y todo eso hacía que fueran grupos pues muy pequeños pero muy poderosos. Ahora el Señor les va a tipificar y obviamente les va a acusar, porque vea que dice ahora el Señor: en la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos. Ahora, primero veamos qué es una cátedra. Cátedra es el nombre que se le da a una silla, ¿verdad? Usted, por ejemplo, se preguntará por qué en cada diócesis hay una catedral. ¿Y por qué catedral se llama así? Y es que en realidad el nombre de esa parroquia no es catedral, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de San Salvador, el nombre de esa parroquia se llama Divino Salvador del Mundo, la parroquia Divino Salvador del Mundo. Pero si yo le pregunto a usted, si usted sabe dónde es esa parroquia, usted dice: no, pues no sé. Pero si le pregunto dónde queda catedral, ahí sí, rapidito usted entiende. Pero ¿por qué se le llama catedral a ese templo? Sencillo, por una silla que está ahí. Esa silla es la cátedra del obispo. Entonces, en esa silla, obviamente es donde se da o se debe dar la enseñanza. Pero ahora, esto creo que para entenderlo es mucho más, hay que irnos un poquito a ver un aspecto cultural de la época en tiempos de Jesús, ya que era muy diferente a la metodología que se utilizaba en la enseñanza de hoy en día. Hoy, por ejemplo, usted va a recibir una clase, una charla, una ponencia, va a la iglesia, va a la iglesia,
Y en todos los lugares usted va a ver que hay sillas, hay bancas, hay espacios donde poder sentarse para escuchar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, en la iglesia, hay sillas o bancas donde el pueblo se sienta para escuchar al que está exponiendo, en este caso al que está predicando. Y se entiende, ¿verdad? Lo normal es que el que está predicando esté de pie. Digo lo normal porque no es necesario, o sea, el que está enseñando también puede estar sentado y eso no es ningún problema. Pero lo normal, ¿verdad? Lo normal o lo típico, lo tradicional es que esté de pie predicando. Pero eso no era así en el siglo primero, porque en el siglo primero el que enseñaba era el que se sentaba y el pueblo tenía que estar de pie o, en su defecto, sentado en el piso. Pero no habían sillas para las personas o para el pueblo, o para los alumnos en este caso. Pues a esa silla donde se sentaba el que enseñaba, a esa silla se le llamaba cátedra, ¿verdad? De ahí viene de hecho catedrático. Ahora, en las sinagogas siempre había esa silla. Y ahí es donde se sentaban los fariseos y escribas. A ellos les gustaba llegar, sentarse ahí, y comenzar ellos a enseñar, porque claro, si estaba sentado en esa silla, era porque era el más importante y por lo tanto le ponían atención. Hoy el Señor dice que se han apoderado escribas y fariseos de esa silla y que obviamente enseñaban cosas que no eran parte de lo que había dicho Moisés. Porque vea que dice, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. O sea, ellos enseñaban, exigían cumplimientos de leyes que algunas incluso eran manipuladas por ellos, ¿verdad? Temas que ya lo hemos visto, como por ejemplo el amor a los enemigos, que el Señor enseñó o que el Señor pues redactó. Los fariseos lo enseñaban diferente. Ya hemos hablado de esto. Levítico capítulo 19 dice, ama a tu prójimo. Pero solo eso dice. Sin embargo, los fariseos decían, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero eso era ya una manipulación de ellos. Ellos lo habían hecho así. Por siglos lo habían enseñado y el pueblo así se lo podía. ¿Verdad? Entonces, todo eso generaba o genera ahora que el Señor venga y le diga, miren, ellos se han sentado, pero ¿cuál era el problema con ellos? Porque dice, hagan pues todo lo que les digan. O sea, el Señor acá les está diciendo, miren, ellos dicen la verdad. Y fíjense que esto nos habla de la personalidad de Jesús. Porque a pesar de que los escribas y fariseos eran los enemigos de Jesús, el Señor está reconociendo que lo que ellos enseñan es la verdad. Y eso es importante. Y yo creo que eso es algo que a nosotros nos debe de servir de enseñanza. Hermano, el hecho que alguien a usted le caiga mal no quiere decir que no va a reconocer sus méritos. Muchas veces cuando a alguien le cae mal a la persona, todo lo que esa persona hace para la otra no sirve. Pero eso no quiere decir, si esa persona hace algo bueno, hay que reconocerlo, aunque nos caiga mal, que no debería de ser, ¿verdad? Ahora, veamos que les dice, hagan lo que ellos digan, porque lo que ellos dicen es cierto, es bueno. Pero aquí viene el punto, pero no imiten sus obras. No imiten sus obras. Ahora, ¿por qué razón? Porque ellos, vea, el Señor los está acusando de tener una doble moral. Pues ellos enseñaban la palabra de Dios, pero no la practicaban. O sea, ellos enseñaban o decían una cosa, pero sus obras, sus hechos, su testimonio decían otra. Y fíjese, hermano, que esto es grave, fíjese. Pues muchas personas hoy en día pareciera como que siguen haciendo lo mismo. Es grave porque ¿cuántos líderes de las iglesias, cuántas personas que tienen
ciertos compromisos, ciertos privilegios en las parroquias, en los templos. Mire, enseñan, hablan muy bonito, predican excelente, pero sus vidas son un desastre, hermano. Creo que cuando uno los conoce, cuando usted los ve, pues que están en el púlpito predicando, uno dice, wow, ¿verdad? ¡Qué mensaje! ¡Qué ungido! Pero cuando nos acercamos a la persona para conocerle, nos damos cuenta que es un testimonio botado. Y ahí es donde el testimonio es muy contrario a lo que esa persona dice o predica. Y fíjese que honestamente le puedo decir, yo lo he dicho en muchos audios, mire, no hay nada que haga más daño a la obra de Dios que esa situación, fíjese, que de personas que tienen autoridad, que dicen una cosa y hacen otra. Porque fíjese, yo siempre lo he dicho, mire, que en la iglesia hayan pobrezas, siempre ha habido pobreza. Que en la iglesia haya necesidades, no, si siempre ha habido necesidades. Yo tengo 20 años de ser sacerdote para la gloria de Dios y yo nunca recuerdo haber tenido abundancia. O sea, siempre vamos, como dice nuestro pueblo, coyol quebrado, coyol comido. Sí, eso siempre se ha dado, pero eso no nos desmotiva, al contrario, más al contrario, uno dice, no hombre, mire, trabajemos porque pues es necesario, ¿verdad? O sea, que en la iglesia haya dificultades, problemas, obstáculos, siempre ha sido así. Pero que en la iglesia hayan líderes, coordinadores, predicadores, pastores, sacerdotes, etcétera, que den mal testimonio, eso sí es grave, porque eso es lo que hace que la gente se desmotive, se aleje, pierda la fe, pierda el compromiso con Dios. Porque le puedo recordar, y lo digo con mucho respeto, mire, la gente puede ser sencilla, puede ser humilde, puede ser hasta incrédula, vaya, pero no es tonta. Las personas bien se dan cuenta cuando alguien predica bonito, pero su vida es un desastre. Por eso, hermano, creo que es bien importante, mire, y ese es el reto, cuidar que haya consonancia entre lo que decimos, entre lo que enseñamos, entre lo que predicamos y lo que vivimos. Que no haya nada de lo cual usted tenga que avergonzarse como líder. Bueno, los escritos juánicos en el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan dice, si cuando tú vas a orar tu conciencia no te recrimina, es porque estás en paz con Dios. Y yo le puedo decir, mire, si usted va a predicar y su conciencia está en paz con usted mismo, tranquilo, déle que usted va con el respaldo del Señor. Pero si su conciencia le recrimina, es ahí donde se puede aplicar aquel texto, ¿verdad? Deja su ofrenda ante el altar y vaya a reconciliarse primero con su hermano. Por eso, cuidemos nuestro servicio, cuidémoslo. Y ante todo, hagamos las cosas para Dios. Ya no me dio espacio para predicar o para poder meditar el texto mayor, pero quiero terminar con la frase que este evangelio hoy termina. Cuando dijo el Señor, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, el servicio a Dios es eso, fíjese, es un servicio. El ministro, la palabra ministro lo que significa es servidor, pero muchas veces pareciera como que el ministro es a quien le sirven. Ahora, muchas personas, fíjese, también cometen el error, a mí me pasa. Cuando de repente me pongo a barrer, hay personas que dicen, no padre, usted no puede barrer, no haga eso. Y yo siempre digo, ¿por qué no puedo hacerlo? Creo que es aquí donde es importante comprender que hemos sido llamados para servir.
que hemos sido llamados para servir, hermano, y eso no se le olvide, porque en la medida que servimos, estamos imitando la obra de Jesús y estamos cumpliendo la labor que Él nos ha entregado. Por eso, vivamos la palabra, que nuestro testimonio sea verdaderamente lo que hable por nosotros, que el mensaje lo encarnemos para que nosotros mismos seamos el mensaje. Y de esa manera, otras personas vengan, conozcan al Señor y le sirvan y le alaben. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.